Parodiando al poeta, para cortar al librito que amarga el vientre un gajo, a la manera del diletante que imita la gutural modulación del profeta, a la manera de los antiguos oráculos que denunciaban la idolatría y la injusticia e invitaban al hombre para acercarse a Dios en entrega total y en esperanza de vida. Porque la Reforma fue un mensaje, un clamor profético, igual que el de los grandes profetas del siglo VIII anteriores a la era cristiana. Una profecía en el verdadero sentido de mensaje de Dios y no como vaticinio. Se denunció la idolatría y el pecado, como lo hizo el profeta Jeremías. Se mostró la invitación de Dios para volver a Él y sus promesas de salvación, como lo hiciera Isaías. Se denunció la injusticia a la manera de Amós. Y sobre todo, se identificó el mensaje antes que a los mensajeros. La palabra misma de Dios, como la afirmó Oseas. Pero nunca en la historia el ser humano ha dejado de usurpar el lugar que solo a Dios corresponde. Este pecado fundamental que surge de la ausencia de amor afecta a la traducción de la Biblia en los siglos XX y XXI. Cuando el centro de la traducción, de la lectura y de la autoridad se desplaza del texto y su mensaje esencial y se coloca en el lector y en lo que éste quiera entender, una vez más se come del fruto por el cual el hombre participa de su independencia para establecer aquello que él decide, según su voluntad particular, es su propio bien y su propio mal. Nuevamente intenta alcanzar la equiparación con Dios por su inherente bondad como criatura finita. Justo es decirlo con todas sus letras, porque no podemos dejar de lado el tema en una reflexión sobre la traducción bíblica y el futuro que afronta. Me refiero a las distorsiones aparentemente liberacionistas y por otro las judaizantes. Ambas colocando al hombre en el centro, sea por una vuelta a las obras de la ley, sea porque suponen que el lector, en su intento de liberación, entre paréntesis, sin definir lógicamente de manera necesaria y universal qué es libertad, cierro el paréntesis, piensan pues que el lector es la autoridad final para interpretar el texto. La amenaza. Se puede o no estar de acuerdo, análogamente, con la Ilíada o la Odisea o cualquier otra obra antigua, pero no se puede cambiar el texto. Se pueden hacer estudios sociológicos o psicológicos, pero estos no avalan un cambio de texto que no esté afianzado en la filología y en la crítica textual, mucho menos en el caso de los libros del libro de los libros. Sin embargo, hoy muchos se sienten autorizados para cambiar el texto bíblico en la tarea de traducción. La frase clásica traduttore traditore no es ya una categoría involuntaria a la que no podemos escapar, sino que se convierte en un acto deliberado que conlleva grave responsabilidad ética. Y es que no puede hacerse traducción sin interpretación. Es indisoluble la asociación hermenéutica-traducción. Pero mientras las discusiones teológicas se mantenían como interpretaciones de un texto común, cualquier traducción que compartieran, las diferencias no afectaban la traducción. Cuando las teologías fueron sustituidas por antropologías, sociologías y psicologías, todavía se mantenía un texto común. El problema que se había vivido antes con los testigos de Jehová
de haber hecho ad hoc una traducción a posteriori que avalara sus interpretaciones, es ahora común a los grupos que están haciendo versiones en lenguaje políticamente correcto, o con la supresión y censura de textos que les parecen antifeministas y discriminadores, o el champurrado, esa mezcla mexicana de atole y chocolate, entre sustantivos hebreos insertados aberrantemente por judaizantes, entre sintaxis castellana, en general sintaxis plagiada a Casiodoro de Reina. El problema es que esta tendencia nos llevaría a que en un futuro cercano nadie supiera cómo era realmente la Biblia. Repito, esta línea es muy importante. Esta tendencia nos llevaría a que en un futuro cercano nadie supiera cómo era realmente la Biblia. Circularían de Efesios que en vez de permitir la interpretación desde el libre examen, ceñirían al lector a una ideología que, como todas, pasará de moda y dejará en la viudez a sus creyentes. Hermann Rausching aseveró en su libro Una conversación con Hitler, un acerto que resume las propuestas relativistas postmodernistas, aunque por supuesto él se refiere a otro momento de la historia. Es sorprendente cómo renace el espíritu destructor. Lo que el jefe del movimiento nacional socialista buscaba era la destrucción deliberada del núcleo mismo de donde nuestra civilización se había originado. Las grandes realizaciones de una larga y penosa historia del desenvolvimiento humano debían ser arrojadas por la borda. La suya no era una mera lucha por desarraigar formas anticuadas de nuestra civilización. Era el suyo un asalto asesino a toda forma elevada de la cultura humana. ¿Les suena conocido en esta lucha contra la cultura? Los maestros de la sospecha son su antecedente. Hoy, émulos relativistas, enemigos del cristianismo, al que confunden deliberadamente con todo lo bueno y lo malo de la historia de los últimos siglos, sin la discreción de separar, pero que desean erradicarlo para siempre, generalizan el concepto cultura a tal punto que lo disuelven, haciéndolo sinónimo de epítetos tales como cultura occidental, europeizante, patriarcal o falocéntrica. Todo es cultura en la postura relativista, pero precisamente se trata de eso, que un término sea tan general que se vuelva vago, y cuando se vuelve vago todo cabe. Se trata de decir que tu cultura es tan válida como la mía, que la cultura cristiana es tan válida como la cultura de la religión ancestral politeísta. Las dos son culturas, las dos son igualmente válidas, las dos son respetables. Es más, hoy son más respetables las ancestrales, porque están de moda. Se confunde entonces la cultura universal con las formas particulares. Se ignora la diferencia entre cultura con mayúscula y culturas. Se mezcla sin discernimiento teórico alguno lo que Occidente tuvo de cristiano con lo que tuvo de no cristiano, de lo precristiano y lo anticristiano, para culpar al cristianismo, a lo occidental y a lo racional en un juicio sumario de todos los males de la sociedad. El neohistoricismo en la traducción bíblica sigue corrientes que buscan ser acordes con narrativas, ser incluyentes. Sus adeptos pretenden leerse a sí mismos en el texto. Dicha postura se reduce a una lectura materialista cultural de la Biblia, bastante especulativa o cuando más meramente descriptiva, que en el fondo reduce las escrituras a su envoltura cultural y pierde así el fondo trascendente, pues la convierte en narraciones adaptadas anacrónicamente a valores modernistas. El postestructuralismo, en su vertiente de constructivista, desecha la estabilidad del significante.
de aquel soporte material que apunta al significado. Desde su proceso de lectura asume sus propios valores explícitamente como oposición a lecturas hegemónicas. Su punto de partida son los valores de grupos políticos surgidos desde la década de 1960 en una falsa concepción de la libertad, porque la reducen en el mejor de los casos a libertad política y en la mayor parte de los casos a libertad sexual. Pero jamás comprenden que la libertad es la voluntad por la razón, liberada de las pasiones y sujeta a la ley del espíritu, y cuyo deseo es, para ser verdadera libertad, hacer la voluntad del amado Dios. Estas posturas incluyen la desvaloración del elemento histórico de la revelación, o de plano su negación, y por ende asumen una supuesta superación de los métodos histórico-críticos, lo que a no querer los hace en realidad, y debido a esa negación histórica, neofundamentalistas. A las lecturas postestructuralistas de género, raza e igualitarismo hay que añadir la postura narratológica, la psicoanalítica, la retórica, la feminista, la mujeril, todas antirracionales. En sus extremos consideran que la Biblia sería literatura ideológica e imperialista. Es, bajo su anacrónica opinión, el producto de una élite en la que por ello no quedó escrita la voz de los reprimidos y excluidos. En traducciones de género se busca más justicia de género y sensibilidad para el diálogo judeo-cristiano. Para una de ellas, de cuyo nombre no quiero acordarme, 42 mujeres y 10 hombres tradujeron pasajes a partir del hebreo y del griego, adaptando las expresiones originales a una visión en su propio concepto más actual de lo que representa a Dios, llamándolo ella, la eterna y nuestra madre. Por otra parte, tenemos a los indigenismos, en consonancia con la relativización del concepto cultura. Y tras una supuesta defensa de la igualdad, se ignora, sin embargo, la necesidad de aprender que todos tenemos a partir de la enseñanza de los ancianos, concepto bíblico. Hoy se trata de desprestigiar el modelo maestro-alumno y afirmar desde la falacia de la igualdad no definida que los indígenas no tienen necesidad de aprender. Su cultura lo es todo y la traducción bíblica ha de ceñirse a su cosmovisión. Y eso es suficiente para eliminar al maestro y su autoridad. Máxime si éste es blanco y occidental, puesto que se busca terminar con toda hegemonía y colonialismo. La consecuencia para la traducción es la pretensión de invalidar la autoridad, confundida con supremacismo, y suponer paradójicamente que los destinatarios de una traducción deben, sin preparación alguna ni madurez espiritual exigidas por la Biblia para la comprensión, pueden entonces decidir la forma final que, conforme a su cultura, siempre en la suposición también paradójica de su absoluta validez, se verterá el texto. Las lecturas indigenistas que se presumen liberadoras, sin embargo, con toda su aparente actitud revolucionaria, siguen en muchos casos, especialmente la teología de la liberación, paradójicamente sometidas a la hegemonía del papado. Los judaizantes y los grupos fundamentalistas comparten la idolatría de la letra, el literalismo en la traducción y la interpretación, y el legalismo al que sujetan su lectura. Aún estos gálatas del siglo XXI incluyen supersticiones y cabalismo en sus ideas de traducción. He de aclarar que a pesar de que la mayoría de las traducciones son buenas, aunque perfectibles, aquellas que procedan de sectas, entiéndase corrientes escindidas, son casualmente las que se anuncian como únicas y verdaderas. Nadie pretendería que solo la Biblia de Jerusalén o la Dios habla hoy sea la única que ha traducido fielmente un mensaje que para todos estuvo perdido por casi 2000 años. Aunque hay personas que defienden como infalible una revisión particular, por ejemplo, de la traducción de Casiodoro de Reina, lo que nunca fue la pretensión de aquel insigne traductor.
Los judaizantes, otrora evangélicos, que hoy se han vuelto a un remedo del judaísmo ortodoxo, suponen que el hebreo es lengua divina. Sin el menor fundamento afirman que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo. Califican al idioma griego como pagano, y no se diga al latín. Estas versiones, a las que llamo perversiones, porque no demuestran ser genuinas traducciones, traducen ambiguamente o cambian los textos de donde se puede inferir la Trinidad o la deidad de Cristo. Tergiversan todos los pasajes donde se proclama la salvación por gracia por medio de la fe y no por obras, y donde se reconozca la personalidad del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento sus traducciones están plagadas de nombres y palabras hebreas que por supuesto no están en ningún manuscrito. Su aportación es una ensalada entre sintaxis castellana, verbos y preposiciones en español, pero los sustantivos están transliterados del hebreo sin consistencia. El argumento es que las Biblias en español mencionan como 10,000 demonios, porque según ellos, Jesús significa hijo de Zeus. Justicia, piedad, fe son nombres de dioses y diosas y por tanto son demonios. Baste un texto para evidenciar la falta de base textual, de sintaxis castellana, de inconsistencia y de deshonestidad. Juan 1:1 es traducido como Bereshit Hadabar, Dabar de Yahvé, y la Dabar de Yahvé era con Yahvé, y la Dabar era presencia de Yahvé. Desde los fundamentalismos se afirma que las cosas de la Biblia son ajenas a todas las culturas terrenales, porque éstas fueron formadas por hombres rebeldes que se han vuelto de la verdad y del Dios viviente. La verdad se ha perdido a partir de las culturas y solo existe en forma de sombras imperceptibles restantes en las brumas oscuras de las religiones hechas por el hombre. De ahí el temor y el desprecio que comparten con los postestructuralismos por las ciencias bíblicas. En un desconocimiento de la revelación misma y de su plasmación por escrito como proceso histórico, valoran alguna traducción como si fuese inspirada e inerrante, equivalente a los originales. Los que se aferran al Textus Receptus o algunas de las revisiones de la Biblia del Oso, con actitud legalista, acrítica e intolerante. La trivialización también ha sentado sus fueros en la traducción y la ha empañado, sea con notas y ayudas, o expresando su contenido con lenguaje trivializado, o con ediciones comerciales como la Biblia de Guerra Espiritual, con más de 250 declaraciones y oraciones de guerra espiritual y 216 consejos valiosos para la batalla espiritual. La de género, la extrema, la de promesas por Mark Lucado, la de Dyke, la de Scofield, edición que difundió la muy cuestionable corriente dispensacionalista. La hay también para líderes de jóvenes, para chicas, G3, grabada en voces de cantantes comerciales cristianos. ¿Qué vamos a decir frente a la amenaza? Frente a la amenaza. Ninguna de estas ideologías debería influir en la tarea de traducción de la Biblia. Ya Paul Tillich ha dejado un principio claro sobre el discernimiento entre lo relativo y lo eterno. No relativizar lo absoluto ni absolutizar lo relativo. No se niega que hay muchos aspectos relativos de lo humano, pero al ser imagen de Dios y por esa misma cualidad, el hombre puede aprehender lo universal. Relativizar lo absoluto es diluir el mensaje eterno como en los relativismos. Absolutizar lo relativo es idolatría, como en los fundamentalismos. De Lubac dice atinadamente que una concepción tan amplia como la validez de la interpretación de cualquier lector coloca en el mismo plano al que se prepara y aquello para lo cual se prepara. Corre el riesgo de confundir la búsqueda del hombre con el don de Dios. Las preparaciones lejanas con la llamada directa, la influencia difusa y la intervención decisiva. En breve, de anegar el gran eje de la revelación histórica en un evolucionismo amorfo. Y cita Miguel Antonio Ibarrola
que a estas confusas nivelaciones se debieron preguntas como la de un inteligente estudiante de arquitectura en Montevideo, quien en una masiva asamblea de católicos universitarios preguntó emocionado: ¿qué nos separa de los marxistas? Alguien, sintiéndose como un cristiano arrojado a las fieras, respondió humildemente: una persona llamada Jesucristo, que no solo fue un hombre, sino también Hijo de Dios y Redentor de nuestros pecados. Hay que reconocer que las propias categorías historia y literatura en los actuales deconstructivismos están ellas mismas necesitadas de interpretación, lo que hace imprescindible la dimensión hermenéutica, pero no desde el agotamiento de esas categorías en sí mismas, sino como sistema al estilo de Kurt Gödel, que requiere, en consonancia con Kant, una síntesis de la comprensión que no puede dar la propia diversidad, y en la necesidad de apelar a la revelación para escapar de un limitado horizonte de la precomprensión y de la comprensión, análogamente a su teorema de incompletitud. Lo alarmante es que las ideologías liberacionistas, en su lucha contra la hegemonía, pretenden hacerse ahora de la hegemonía autoritaria, represiva, totalitaria. Atacan con descalificaciones viscerales y dogmáticas, y añadiría con manifestaciones donde golpean y destruyen en las calles al otro como obtuso y retrógrado. Todos los que no traduzcan como ellos son ignorantes o comprometidos con la opresión. Denigran la búsqueda de sentido objetivo e intencionado, realizado por un sujeto cognoscente. Traductores académicos blancos denuncian el academicismo blanco. Indigenistas no indios trazan las políticas indigenistas de traducción. Burgueses que tuvieron los recursos para estudiar trazan la hermenéutica de los desposeídos. Carnavalesca paradoja que termina asumiendo la falsa conciencia del modernismo que critica. Nadie presuponía en la modernidad una lectura neutral de la Biblia, como se nos acusa falsamente. Hay siempre una responsabilidad ética de lo que se lee, de lo que se interpreta y de la manera como se responde al texto bíblico. Por la misma razón, aunque anónimos, muchos autores, no podemos estar de acuerdo con Foucault en la negación de que el autor responsable no es responsable de su propia creatividad, sino que, suponiendo que abrevó de las aguas del saber común y suponiendo que, una vez que su texto queda escrito, pertenece a la sociedad, estableció los antecedentes para hablar de la muerte del autor. Pero digo, autores anónimos de la Biblia sí, pero ¿significaría eso la muerte del autor? ¿Que no hay responsabilidad ética de lo que se haya creado, de lo que se haya escrito? El propio Foucault es vendido por su apellido y con su muerte real, física, en el marco de las orgías homosexuales suicidas, ejemplifica la asunción de las consecuencias éticas. No estamos en contra de la denuncia de la injusticia y la miseria. Es una realidad que se denuncia proféticamente. La diferencia está en las propuestas de lucha y solución, que son diferentes entre una postura auténticamente cristiana y otras diluidas en el marxismo o el nihilismo, y en el otro extremo, con la complicidad de la jerarquía religiosa con el poder. La nueva hermenéutica se vuelve contra la razón. Ya no tiene un sujeto donde residir. No hay un mundo real que interpretar, porque a fin de cuentas se hará interpretación de la interpretación. Formas vacías de lenguaje que solo se refiere a sí mismo. Es un fardo pesado tener que empaparse de vocabulario inventado, teorías que no significan nada,
es lenguaje vacío, no hay correspondiente en la realidad para términos como género, resubjetivación, eurocentrismo y muchos otros que de manera explícita o implícita se intenta aplicar a la traducción. Concepciones que fragmentan la realidad en categorías tipo psicoanalíticas o económicas, de oposición entre sexos o culturas, y que quisieran dar identidad permanente a los clasificados ahí. Los etiquetan, quitándoles toda esperanza de transformación, porque han de asumirse a sí mismos desde una infracategorización que es exigida como identidad. Peligrosa teoría de identidad importada de los relativismos, que hoy se quiere usar como categoría en la traducción bíblica a lenguas indígenas, a partir de la suposición de que la lengua le sumerge per se en el perfil de grupo. Esta disolución epistemológica y ética al final, como los extremos que se tocan, favorece al mercado globalizado y al consumismo irracional. Desde que la extrema izquierda proporciona la base para que cada quien decida lo que quiere ser, hace perder así al individuo su verdadera identidad consigo mismo, la que solo debe ser entendida como el camino entre la esencia y la plena realización. Identidad es el camino entre la esencia y la plena realización. Y deja en el naufragio a las personas para que la decisión de quiénes son les venga impuesta por la manipulación mediática. Regresamos hoy al conflicto Sócrates-sofistas, cuando estos, los del siglo XXI, van ganando terreno. Se quedan sin razón común, aquella que es igual para todos a partir de la posibilidad del concepto universal e inmutable. Mediación lógico-epistemológica entre sujeto y objeto, que generaliza y particulariza al mismo tiempo, única posibilidad de comunicar. Si lo que se quiere criticar es todo lo occidental, que en el fondo es una lucha contra el cristianismo, otra vez se comete la falacia de generalizar. Y para empezar se desconoce que la única crítica y rechazo posible al occidental viene del occidental, porque la quiebra de la razón instrumental que se endiosa fue anunciada por Nietzsche, y fue Heidegger quien sumió a Occidente en la idea de que no hay más que palabras. La posmodernidad es heredera de Occidente y no puede existir si no es en oposición a aquello que intenta negar, conlleva sus genes. Los criterios irracionales comunes al mosaico de la posmodernidad han llevado a la crisis de la traducción, porque privan a esta de sus categorías. Mientras que en contraste la parte que la razón desempeña en el pensamiento de los profetas se revela tanto en la forma racional de sus profecías como en la racionalidad del contexto, dice Israel Matuk. Si bien introducen sus exhortaciones con un "así dice el Señor", con frecuencia apelan a la razón. Dan un motivo racional cuando afirman ser verdaderos profetas. Cuando Isaías dice que Dios pide a la gente, razonemos juntos, da lugar a la razón en su aprehensión de Dios y de sus caminos. Y cuando todos los profetas apoyan su petición de lealtad a Dios con argumentos tomados de la naturaleza, de la vida y la historia humana, afirman implícitamente la autoridad de la razón. La narrativa se ha usado hoy como discurso de poder, que a la vez que pretende recordarnos ciertas aristas de la realidad, él mismo se estructura tendenciosamente para olvidar otros aspectos de la realidad, conforme a los intereses de grupo de quien profiere el relato. Con lo que, aunque pretende ser herramienta de análisis, no puede remontar su propia crítica política, sino que se convierte meramente en arma ideológica con la que hoy se pelean algunas guerras en vez de balas, como en el sur de México. El relativismo ultraindividualista, que niega que el logos es común a todos los hombres y que es aquello que nos permite comunicarnos de la raíz común, denigra también la universalidad del ethos, opera en la irrealidad y cae en autocontradicción, en esterilidad científica
y en disolución de la comunidad. En el fondo, ese relativismo que es autocontradictorio no es más que una propuesta neoliberal de la globalización que ve en todos los habitantes de la Tierra a potenciales consumistas y a la vez mano de obra. Dice Gilles Lipovetsky: quedan en la palestra la legitimidad consumista, las incitaciones al goce del instante, los himnos a la felicidad y a la conservación de uno mismo. Comienza la era del hiperconsumismo, cuando caen las antiguas resistencias culturales, cuando las culturas locales no presentan ya ningún freno al gusto por las novedades. La fase 3 es esta civilización en que el referente hedonista se impone como evidencia, en que la publicidad, las distracciones, los cambios continuos de ambiente se introducen en las costumbres. Asistimos a la ampliación de la fórmula del supermercado hasta los territorios del sentido. Hasta aquí Lipovetsky. La negación de la racionalidad de los valores, el predominio de la técnica y su ascenso político, la fragmentación de la vida personal, la multiplicación y desaparición del yo, la persona y la responsabilidad, la sucesión de modas intelectuales efímeras, la desvalorización del conocimiento, nos sumen en una aguda crisis de autoridad y validez. No todo lo que place al libertino es un derecho humano. La pérdida del sentido de lo humano destruye la universalidad y los principios generales del derecho. Varios de los nuevos derechos humanos incluso buscan reducir o abolir los derechos fundamentales anteriores, como la libertad de conciencia o los derechos naturales de los padres. De ahí que la actividad de traducir debe estar muy alerta ante las posibles influencias de identificar modas ideológicas con derechos y suponer que la Biblia ha de ceñirse anacrónicamente a lo que hoy se ha inventado. Europa, aquello que se había condenado como etnocéntrico, tiene hoy parte importante de responsabilidad al luchar contra la noción de naturaleza humana y al tratar de imponer sus nuevos derechos al resto del mundo. Confirmar valores que pueden estar por encima de nuestras diferencias y que nos permiten llegar al mejor acuerdo y a la mejor decisión, porque la dignidad del hombre le confiere la posibilidad de usar la razón, es nuestro camino. El deconstructivismo, a su vez sujeto de deconstrucción, no remonta a discursos rastreables y prejuicios filosóficos, pero se mantiene siempre incapaz de construir. Si está en contra de opresiones y busca la libertad y la igualdad, entonces estaría afirmando valores válidos universalmente. Y entonces estaría regresando a la razón, aunque la niegue. Paradójicamente, no se puede negar la razón sin usarla. Esta es la astucia de la razón de Hegel. La ideología de la decolonización, en su lucha contra la colonialidad, acierta en el hecho de que el coloniaje fue, a veces, cruel e injusto. Pero la actual teoría en su lucha contra el imperialismo económico, contra la ocupación simbólica y mediática, termina por ser ella misma fascista, generalizadora y base para atacar al cristianismo completo, etiquetándolo falsamente y sumariamente como colonización. Dicha ideología es un intento liberador que parte del dogma de que toda colonización es mala, y ello la vuelve incapaz de reconocer lo positivo y lo negativo en la historia. Y la síntesis dialéctica entre el centro y las colonias, por no discernir lo que es común al hombre vía la razón, simplifica el espectro político-económico en un dualismo maniqueo, que amenaza hoy a la traducción bíblica con el pretexto de misión sin conquista. Y no es que avalemos la conquista, sino el problema está centrado en la incapacidad de trascender el reduccionismo neomarxista. Cuando se intenta hacer misión sin conquista, se acuña esta frase que en inicio suena bien, pero que generaliza de manera fascista a la mayoría de intentos de traducción bíblica y los hace en tabula rasa,
una invasión imperialista. En ella se usa el concepto de lenguas hegemónicas, sin advertir los matices que esta idea debe imprimirse a sí misma, desde el hecho de que cuando menos 2 lenguas originales de la Biblia son hegemónicas y sin embargo portadoras del mensaje eterno. Incluso sin advertir el hecho de que en lenguas ampliamente extendidas no hay homogeneidad económica, que las llamadas lenguas originarias, por otro lado, no son tan originarias. Sus hablantes también llegaron de otra parte, conquistaron, se impusieron y oprimieron a sus vecinos. En este intento de los grupos posmodernistas de tomar el poder desde una crítica al poder, quieren remontar lo irremontable. Las referencias éticas de la razón objetiva y, por tanto, de validez universal. Se apela a explotar la emoción desde la postura de la inclusión. Se proponen traducciones incluyentes de la Biblia. De manera engañosa, se confunde el amor incondicional de Dios con la aprobación de los actos destructivos y carentes de verdadero ágape. Las traducciones que pretenden superar el aspecto cultural de ciertas etapas de las historias bíblicas que reflejan marginación de las mujeres, se convierten en la suposición de que el problema afecta al mensaje trascendente, como si el cristianismo propusiera un Dios varón, y en sus traducciones quieren llamar a Dios con sustantivos y epítetos femeninos. Pero Dios es trascendente y creador de todo. La reproducción sexual pertenece solo a algunas criaturas. Hay otras formas de reproducción, como la bipartición y las esporas. Dios no se reproduce y no se limita a existir como ser contingente, finito y sujeto de sexualidad. No es varón ni mujer, mucho menos, como dicen las blasfemas feministas, que es lesbiana y todos los géneros. En la revelación de sí mismo, es importante que el hombre comprenda a Dios como ser amoroso, que se revela como padre. 2 ocasiones compara su amor también con el de una madre, y como un esposo o como un señor. Junto con su amor, el atributo de fuerza y autoridad, que se quiera o no, son atributos masculinos reflejados por él en los seres vivientes de especies animales. Más allá de la cultura. Bien entendida, la autoridad es necesaria y benéfica. Los países con una mujer como imagen principal son pueblos con fuerte matriarcado y paradójicamente machismo acendrado y complejo de Edipo. Masas de carácter femenino, diría Wilfredo Pareto. La fuerza de un padre marido que protege y sustenta es perfecta para que el hombre entienda el cuidado divino. Aunque los ideólogos quieran negar que hay cualidades femeninas y masculinas y reducirlas a un asunto cultural, estas están determinadas por la biología en las especies superiores especialmente. Jesús encarnó como varón, no como mujer, y menos como algo biológicamente imposible, le hace géneros. Corrientes relativistas de la antropología pretenden influir también el trabajo de traducir el texto sagrado a lenguas indígenas. Si Jiménez de Sepúlveda justificó en el siglo XVI la conquista del Nuevo Mundo en razón de la idolatría y la categoría infrahumana de los indios, hoy condenamos aquellas formas discriminatorias. Pero en el siglo XXI también tenemos las propias. Seguimos suponiendo que los inditos son diferentes, que deben gobernarse solos, que deben permanecer con sus costumbres, que es equivocado que quieran cambiar de religión, que sus culturas son buenas y que todos los blancos buscan dominarlos y explotarlos. La cultura indígena es concebida incontaminada con la mentalidad occidental, pero en realidad no son más que un sincretismo, resultado de las religiones y costumbres prehispánicas y el catolicismo de la cultura española. Por cultura universal entendemos los mejores logros de la humanidad que cultivan, es decir, llevan al ser humano hacia su plena realización, a la plenitud de su naturaleza. El relativismo cultural, que pierde todo punto de referencia, es en primer momento una contradicción, pues en tanto que niega valores insoslayables,
Pretende también postular otros que finalmente tendrían que ser universales. Intenta negar parámetros comparativos, haciendo iguales todos los intentos humanos, pero lo único que alcanza es a dejar sin fundamento los criterios de cultura. Se critica a lo occidental bajo presupuestos no científicos, incluso desde la desde la negación geográfica del hemisferio en que vivimos la mayoría de nosotros. Culpamos al occidental, somos occidentales. Algunas leyes tratan a los indígenas como comunidades y no como individuos. La mayoría de quienes proponen el reconocimiento de derechos especiales a los indígenas piensan siempre en las etnias y no en las personas, no en los individuos. Reconocer derechos indígenas colectivos, tratando a los indios como grupo y no como personas, pondrá a cada uno de ellos aún más lejos de la igualdad. Es un fascismo con disfraz democrático. Un lema abanderado por los antropólogos relativistas es que ninguna cultura es mejor que otra, lo cual es absurdo. ¿Acaso un grupo caníbal es igual, tan avanzado o desarrollado como lo mejor de la Grecia clásica? ¿Para qué vamos a la escuela y aprendemos antropología si lo mismo da no saberla? Puesto que muchas culturas ni siquiera tienen idea de ella. Entonces, ¿cualquier música, ley, filosofía es igualmente desarrollada? En el ánimo correcto de no menospreciar lo diferente y de evitar el error católico español del conquistador que consideraba al indígena como no humano, llegamos sin embargo al otro extremo al perder todo punto de referencia de la evolución cultural humana. Por su misma esencia, y aunque sus voceros no lo quieran, el indigenismo tiende a persuadir a un pueblo de que su cultura aborigen es tan buena o mejor que la occidental y se basta a sí misma y no necesita ese conjunto de cosas importadas y eurocentristas. No podía haberse inventado una ideología que cause más perjuicio a los indígenas que el indigenismo. La multiculturalidad que se propone solo es positiva, como dijera Samuel Ramos, en el enriquecimiento del encuentro entre la cultura universal y lo peculiar de un pueblo. Encuentro que en el ámbito eclesiológico ilumina para reconocer la unidad de la única iglesia, donde no hay blanco ni indígena. Hoy, cuando se menosprecia a quien enseña, so pretexto de librarnos de toda autoridad, se quiere olvidar que desde la antigüedad una de las mejores formas de educar o conducir hacia la plena realización, educar es conducir hacia la plena realización, es la relación de maestro-discípulo. Si el Evangelio se lleva a zonas donde antes no había llegado, no puede eludirse la tarea de hacer discípulos. En este caso, los indígenas, que un día llegarán a ser ancianos de la comunidad cristiana, pero ahora tienen necesidad, como todos los no indígenas, de ser primero discípulos verdaderos. No pueden los indígenas traducir para descolonizar culturalmente si antes no han sido discipulados, si no han madurado en la enseñanza bíblica. La manera en que hoy se pretende hacer esto es contradictoria, porque al fin los indígenas lo hacen usando entrenamiento y literatura, investigaciones y notas de blancos colonizadores, así como alfabetos y lectoescritura occidental. La encomiable tarea de verter la Sagrada Escritura a las lenguas autóctonas de nuestro continente no tiene el objetivo de que nuestros hermanos indígenas se sientan diferentes. Por el contrario, que se sepan incluidos en el amor divino y en la familia del único Dios. Solo cultivando el bilingüismo podrán los indígenas acceder a los libros y herramientas bíblicas, que de otra manera tardarían décadas en ser traducidos, si es que alguna vez se hace. Y en otro ámbito, es la única manera de tener acceso a la economía, a la política, a la salud y de salir de la marginación. Porque si se desprecia la riqueza de la herencia teológica de 20 siglos, la soberbia indígena que sostuviera esa actitud, aunada a la ignorancia, se constituiría en lazo que le haga caer en la misma condenación que cayó el diablo, dice Pablo en 1 Timoteo 3:6. Solo la unidad de la Iglesia permite el crecimiento sano de la comunidad local y el trabajo teológico
que en la sana doctrina desarrolle los conceptos que en la Escritura están y que es nuestra tarea aplicar a la situación actual, como lo describe abundantemente Hechos capítulo 15. Las teologías que consideran superiores a los misioneros, principalmente norteamericanos, son dañinas al cuerpo, pero lo son igualmente las que en aras de una autonomía segregan a los indígenas como si ellos pudieran estar completos por sí mismos y formar un cuerpo aparte. De ahí que las traducciones de la Biblia a idiomas indígenas deben servir para que Cristo sea conocido. El nuevo creyente capte la divina palabra en su contexto y madure en el amor, para que la iglesia crezca en unidad, en una sola familia de pobres, ricos, indígenas, mestizos, judíos, y para no mantener o ahondar separaciones. El egregio antropólogo indigenista Aguirre Beltrán había previsto la necesidad de interculturalidad cuando escribía. El cambio cultural habrá de implantarse mediante un ataque multidimensional que abarque tanto al indígena como al mestizo, que componen la integración regional y que considere la elevación de los niveles socioculturales hasta el punto de lograr una síntesis de los dos grupos en conflicto. Cierro cita. Es peligroso también suponer que la traducción no requiere teología, postura que han planteado algunos consultores del trabajo a lenguas indígenas. La grandeza de traducciones tan influyentes y buenas como la Septuaginta, la Vulgata, la de Lutero, la de Casiodoro de Reina, son lo que son por la teología subyacente que les permitió comprender el mensaje y transmitirlo con claridad y vehemencia. Como dijera Gerhard von Rath, solo a la luz de la soteriología y la antropología teológica podemos comprender las formas literarias, cultuales y jurídicas para comprender la Biblia. Y por ende, añado, ¿qué hemos de verter de una lengua a otra? Defiende Lutero tenazmente que no basta saber bien ambas lenguas implicadas en el proceso de traducción. Hay que conocer el tema o asunto que trata el texto. Esa era una novedad en el contexto de la teoría de la traducción. Como bien se sabe, la tradición conocida sobre el arte de traducir, que enfatiza en Cicerón y en Jerónimo, sus más importantes representantes, ponía atención solo en criterios formales para verificar una traducción. Pero en sus argumentos Lutero ocupa lugar primordial la razón teológica, por lo que tradujo en Romanos. Sostenemos que el hombre se vuelve justo por la fe sola, sin las obras de la ley, siendo que en griego no se encuentra el vocablo sola. Y dice Lutero, ellos, los que criticaban ese añadido, ellos no ven empero que a pesar de todo el sentido del texto va hacia allá. Hay que ponerla si se quiere traducir a un alemán pleno y vigoroso. Mi propósito era hablar alemán y no latino griego, puesto que me propuse traducir al alemán. Es decir, hay una profunda razón teológica para traducir de una manera. Más que establecer términos de una sola acepción para traducir, importa el contexto teológico en el que se usa la misma palabra en diferentes momentos para que se traduzca correctamente. En otras ocasiones la práctica se reduce en realidad a hacer paráfrasis más que traducciones. Entre otras razones porque se pretende que las lenguas indígenas no tienen metáforas capaces de la poesía. Basta citar a Cabrera y Quintero, quien testifica que, aunque oralmente, por la poesía náhuatl de gran belleza y profundidad, aprendida de memoria, eran transmitidas de generación en generación las más minuciosas leyendas epónimas y también las reglas de la costumbre. En los viejos cantares nahuas, las metáforas conservan cierta audacia, cierta aparente incongruencia, acusan una ideación no europea, incluso cierto sentido alegórico, meditación concentrada, melancólica delectación, donde los sabores del sentido se van transmutando en aspiración ideal. Otra veta de preocupación de fraudes la hemos mencionado. Me refiero al alarmante número creciente de traducciones judaizantes que suponen al hebreo como lengua divina. Pero la lengua hebrea bíblica, realmente desconocida todavía en profundidad hasta hoy, debido a la distancia temporal, no ciñe el mensaje divino.
Hoy la palabra irrumpe, a pesar de, entre comillas, esta frase que es equivalente al término gracia, a pesar de los orígenes diversos y característicos de las lenguas, irrumpe en más de 2.800 idiomas. Y a pesar de los defectos inherentes a cada traducción, o a pesar de las variantes en los manuscritos. Baste decir que Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Toda tribu, pueblo, lengua y nación sintetizan la universalidad del Evangelio. Contemplada desde Génesis, Salmos, los profetas, evangelios, cartas apostólicas, todo ello hace falsa la suposición de que solo cierto idioma contiene la revelación, o que ésta se restringe a un solo pueblo, el judío, al cual deberíamos adherirnos. El griego, de uso universal y con mayor número de categorías de pensamiento y posibilidades de matices, fue el usado para la última etapa del Antiguo Testamento y todo el Nuevo, culmen de la revelación progresiva. Es claro que en las corrientes hasta aquí mencionadas, la actitud y muchas propuestas son opuestas al fruto del Espíritu Santo, por lo que resulta absurdo que un libro inspirado por el Espíritu deba ser traducido en un espíritu tan alejado como el de la violencia o la justificación de la inmoralidad, o en franca idolatría del hombre puesto al centro como juez de su bien y su mal. ¿Acaso sean todas estas posturas parte de las múltiples máscaras del diablo a las que hace referencia el filósofo Denis Diderot cuando habla del papel que, como en una obra de teatro, juega el enemigo de la humanidad? ¿No le llamó Pablo a esto la operación del misterio de iniquidad? Resuenan los ecos de la invitación a comer del fruto bajo la premisa de negar la palabra diciendo no moriréis. Y se ofrece en cambio una teoría emancipadora, una lectura liberadora: seréis como dioses. La oferta proviene de aquel que sabe interpretar y traducir en forma relativa lo que debería ser conocido desde la razón. Ese, ¿saben quién es? Es el que dice: lánzate desde el pináculo del templo. Se trata del deseo de la aceptación por parte de las masas, con una justificación hermenéutica, traductológica, porque escrito está. ¿Cuáles deben ser entonces algunos de nuestros principios implicados en la traducción y la hermenéutica? No puede menos que hablarse una vez más de la vuelta a las fuentes del texto bíblico y a la explicitación de los principios de traducción, que, como se entiende en lógica, son los preceptos operantes que rigen toda forma correcta de pensamiento, en este caso, de la translación. Pero, ¿hay principios de traducción? No solo la razón ontológica que permite el lenguaje como pertenencia común lo exige, sino el contenido del mensaje lo propone. Se esbozan aquí a la manera de semillas en esta vinculación, traducción de hermenéutica, ciertos principios de la comprensión-explicación que habrá que desarrollar con aquellos que rigen la traducción bíblica. En el principio era el Verbo. Con este incipit poético y de insondable profundidad teológica, se revela que el lenguaje como posibilidad lógica ontológica tiene origen divino. Logos portaba ya una larga tradición filosófica en tanto que razón, desde los albores heracliteanos. Si todas las cosas fueron hechas por la palabra, con mayúscula, y sin ella nada de lo que existe existiría, se deduce meridianamente que el mundo, objeto de la descripción del lenguaje, es real. Es mundo de las cosas que están ahí en el espacio-tiempo y no mera interpretación del que habla, el que, por cierto, en algunas corrientes habría perdido ya su calidad de sujeto cognoscente.
El lenguaje no es la casa del ser finito como quiere Heidegger. El ser finito no llega a ser ahí gracias a que es dicho por el propio ente limitado. El ser eterno e inmutable es palabra eterna en su seno. Es automanifestación y amor brindado en la palabra que sale de sí. El logos es dado al hombre en primer término como verdad que éste puede pronunciar, verdad que guía, que es razón práctica, ethos. El don de hablar y orar en lenguas muestra patentemente que no es la interpretación lo que genera al mundo, puesto que en ese caso mi espíritu habla a Dios, aunque nadie le entienda, poniendo en jaque así a la nueva hermenéutica que sostiene la idea de que no sabemos si el mundo, la realidad del hombre y la ciencia existe, solo interpretamos desde distintas lecturas subjetivas. Entendemos la razón ontológica como la estructura del ser, desde donde se proyecta como razón objetiva para estructurar la creación y como razón subjetiva que caracteriza al hombre como animal racional. Ambas coinciden en el acto de conocer, puesto que amarnos es proyectarnos juntos hacia el futuro. Solo la razón en su capacidad previsora puede impedir la trivialidad y la apariencia en que nos hunden los intereses particulares que pierden su comunión con la razón. El ethos sostenido y posible en su ser, por su fondo ontológico en el agape, puede ser tendencia de la voluntad hacia lo bueno, a integrar el sentimiento con la inteligencia, de manera reflexiva, dispuesta a ofrecer la vida por la persona amada. Juan 5:39 manifiesta que el centro del mensaje de la Biblia es Jesús el Cristo, cuya voz, advierte el Padre, debe ser escuchada. En tanto que mensaje y mensajero se funden en total indistinción, a fin de cuentas las Escrituras no son más que el testimonio acerca de Cristo, cuya finalidad es invitarnos, persuadirnos y convencernos para llegar a Él en respuesta amorosa a su amor primero. Hay un mensaje que comunicar, el cual es entendible entonces por definición de su naturaleza, no ambiguo ni polisémico. Dios quiere comunicar a los hombres su amor, no un galimatías que cada uno entienda a su arbitrio. De ahí podemos colegir que no todas las traducciones son válidas o justas. Por el contenido cristológico, Lutero no solo evaluó las traducciones, sino los mismos textos bíblicos, como el canon dentro del canon, de acuerdo con la claridad evangélica de salvación en el Mesías. Por ello, incluso entre dos traducciones válidamente posibles, para el caso de trasladar el Antiguo Testamento, se debe considerar siempre la relación con el Nuevo, atendiendo además a que los escritos apostólicos surgen también de la teología de la versión griega y no solo de la lengua. Lutero parte de la base de que la Escritura es la mejor intérprete de sí misma. Juan 1:14 y 18. El Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros, y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ambos implican revelación en la historia. Por lo que toda traducción que pase por alto la dimensión histórica del texto y su significado, que deje de lado los métodos críticos históricos, abandona la esencia del mensaje divino y reduce el Evangelio a una experiencia mediada por la situación concreta, pero que no puede ir más allá de la propia afirmación de la ideología del traductor-lector. La historia es la categoría en que se da la revelación, la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo, y la dimensión en la que irrumpe el eschaton hoy. Como reconocen algunos filósofos posmodernos, la sociedad impone un molde. El mundo está conformado por sus ideologías, y que conste que ideología significa falsa conciencia de la realidad. Círculo del que parecería no hay escape. Pero Romanos 12 revela la posibilidad de escapar del círculo hermenéutico impuesto por el medio social. Exige que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente para que no nos conformemos al mundo.
¿Qué quiere decir conformar? Tener la forma de, es decir, el molde. Sí es posible romper el molde. Es posible trascender los factores que influyen y limitan la manera de pensar para acercarnos progresivamente a una perspectiva desde el amor de Dios y su perfecta voluntad para una traducción que conserve el mensaje esencial. Y de acuerdo con 2 Timoteo 2:15, que reza, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es posible una validez racional objetiva. Usar bien es traducción de raíces griegas orto, que significa recto, y tomé, cortar, en referencia a quien sabe separar bien las palabras y sentidos para la traducción. Quien esto hace será un obrero aprobado. Quiérase o no, por tanto, el traductor es un obrero fiel o infiel, a quien se aplicarán los juicios contenidos en las enseñanzas evangélicas de las parábolas de los siervos. Una traducción debe hacerse en lenguaje culto o popular, inclinado a la forma literal o a la dinámica. Entre otras razones, habría que considerar a los destinatarios, pero de ser necesario, habrá que privilegiar la claridad para la recepción del mensaje por encima de la conservación del sabor de las lenguas de origen, en tanto que el Verbo se hizo carne para que lo pudiéramos entender, porque no podíamos creer ni entender las cosas celestiales. Es deseable el equilibrio entre el lenguaje culto, o cuando menos bien usado, en sintaxis, precisión, belleza, por una parte, y por otra, la claridad del mensaje para la mayoría de los oyentes o lectores que, como en prácticamente todo el decurso de la historia, han sido masas analfabetas. Y como decía Jerónimo, traducir de la idea a la idea, pero sin caer nunca en la trivialización del texto, de la redacción, o para el caso de la traducción oral, en la vulgaridad de la voz o de la música que de fondo se pretende, más en nuestro tiempo de hipermasificación e idiotismo. Porque la perspicuidad de la Biblia, es decir, su cualidad de claridad, es posible en el primer nivel de entendimiento del texto, el que se relaciona precisamente con el querigma, el ofrecimiento de amor y perdón. Por otra parte, la Biblia es tan profunda y complicada, tanto en su ser palabra de Dios, como en tanto es palabra de los hombres, que nunca terminaremos de entenderla, ni nunca dejaremos de crecer gracias a ella en el conocimiento existencial de Dios. ¿Es posible un equilibrio? En búsqueda de este equilibrio trabajó Lutero. Por un lado, el centro de su traducción se encontraba la vuelta a las fuentes propias del humanismo, en las que encomiaba las lenguas en que fueron escritas, pero por la otra también muy claramente nos habla de haber traducido para el lenguaje del hombre de la calle, del niño, de la mujer en el hogar. Jaroslav Pelikan registra que en Lutero la idea de que el poder del mensaje de las Sagradas Escrituras, emancipado de la autoridad opresiva de la Iglesia y la traducción, se vive gracias al haber recuperado y distribuido los textos de la Biblia desde sus lenguas originales. Con su Sendbrief von Dolmetschen, o Carta del Traductor, Lutero elaboró uno de los documentos más importantes para la historia occidental de la teoría de la traducción, junto con la matriz teórica tradicional que se hace arrancar de Cicerón. Y en ella insiste que lo más importante es trasladar el sentido del texto original a la nueva lengua sin importar el número de palabras que se use, sino conservar el mensaje fielmente, textualmente, al genio o manera peculiar que cada lengua tiene de decir las cosas. Revisa cada uno de los versículos de la edición completa de la Sagrada Escritura, a cuya comprensión ha llegado mediante el análisis de todas las cuestiones de detalle, desde lo particular a lo general, desde la tierra al espíritu. Comillas, cito a Lutero. El principio fundamental es trasponer la opinión del texto sin adulterarla, y esto con la mayor escrupulosidad posible, con mi mejor saber y entender y en conciencia. Cierro cita. Las traducciones y las paráfrasis son recomendables como introducción, pero no pueden desplazar al trabajo serio de traducción. Me refiero a las traducciones orales y las paráfrasis.
En otra teoría, la traducción traductológica derivada de la gramática generativa transformacional, dicen Beckman y Callow, buscan que los escritos originales eran tanto naturales en la estructura cuanto significativos en el contenido. Cuando decimos que las escrituras son naturales en la forma, simplemente decimos que los redactores escribieron como hablantes nativos. Esta característica del original también se debe encontrar en una traducción. En el otro extremo, simplificar el vocabulario hacia un nivel de incultura no ayuda a las personas a crecer, sino contribuye a su masificación y adormecimiento. El riesgo es caer en resultados del utilitarismo pragmatista que busca una racionalidad operativa e instrumental que prive al hombre de llegar a la autoconciencia y, por ende, de que el amor como decisión habite según el logos en su interior. A causa de este simplismo en una sola dirección, el de adaptar, unificar por lo bajo, surgieron justas críticas como la de Alonso Shekel. Dice Alonso Shekel, el problema es la idea que nos hacemos del pueblo como destinatario, oyente o lector. Para que el pueblo entienda debemos reducir el vocabulario, debemos simplificar el estilo, debemos desvigorizar las imágenes, debemos desdoblar lo conciso. ¿Son legítimos sin más estos postulados? ¿Hacen justicia al sentir popular? No hemos de hacer ofensa al pueblo rebajando su capacidad de comprensión. Wonderly distingue correctamente entre el vocabulario activo que uno utiliza y el pasivo que uno entiende, aunque no emplee. La misma distinción se podría extender a muchos recursos de estilo. Por otra parte, la posibilidad de ser entendido a la primera y sin esfuerzo, con ser muy valiosa, quizás no lo sea todo. También tienen sus derechos la expresividad, el vigor, la fuerza de sugestión, el ritmo, el aliento poético, valores que no son puramente formales y que la traducción a nivel original quiere recrear con los recursos disponibles de la propia lengua. Tomemos un caso particular. Isaías 2 predicó la esperanza a sus paisanos desterrados, no a un grupito de iniciados o selectos. Lo hizo en un estilo vigoroso, rico de vocabulario e imágenes, apasionado, en un estilo que hemos de calificar como elevado. A pesar de que eran un pueblo desterrado y sin cultura. Añado yo, la Biblia puede tener secciones sencillas, pero no triviales, realistas, pero no soeces, retratos de la maldad, pero no cinismo, un mensaje que desea comunicar a todos, pero no solipsista, ni abaratando dicho mensaje al estilo de la mercadotecnia y la televisión comercial para las masas. Termino abordando la frase el logos en mi existencia. No se me escapa que seré acusado por derechas y por izquierdas, y además calificado de poco académico por afirmar que, aunque ineludibles y por supuesto utilísimas, las herramientas académicas no agotan las exigencias de la traducción y del traductor. Quien traduce el texto bíblico debe conocer algo de las lenguas bíblicas, de la historia del texto, del contenido de las escrituras, de la teología, de la lingüística y de las necesidades pastorales. El conocimiento, hasta donde puede decirse, del resto de las escrituras. Sin embargo, eso no es todo. Al traductor que ha de lograr una buena traducción de este texto, en particular de este texto, debe irle la vida en ello. Pedro Baldo, William Tyndale, Lutero, Casiodoro de Reina trabajaron al precio de su vida. Bienes, familia, muchos pagaron con sangre su amor por aquellos para quienes traducían las escrituras. No hay tal cosa como un método rutinario para lograr la traducción, en tanto que camino se hace caminando. El método sigue el ritmo inherente a su objeto. En este caso, el objeto a traducir es el testimonio de la palabra de Dios. Sería incoherente suponer o creer que la Biblia fue inspirada a los hagiógrafos por el Espíritu Santo y que en su lectura el destinatario recibe la vivificación de esa palabra por el mismo Espíritu. Pero que en medio, solo el traductor no necesita la luz del Espíritu Santo. Es él quien debe guiar la traducción.
no de manera arbitraria y contradictoria, no lo hace así, ni obviando el intelecto, ni las ciencias bíblicas, pero sí desde un recorrido interior que se vuelve conciencia del mensaje central de la Biblia, del amor al Dios que queremos comunicar y del amor a aquellos a quienes queremos comunicarles el mensaje. Porque existimos para el amor de Dios. Dios nos creó por amor. La vida eterna es un amor recíproco entre Cristo, el esposo, la iglesia, la esposa. Nunca terminaremos de conocerle y amarle en toda la eternidad. El amor es la decisión de dar el ser hasta el sacrificio. La Biblia es una carta de amor. El traductor ha de conocer al autor, de amar al autor, porque nos enfrentamos a un texto donde mensaje y mensajero se funden, en el que la comprensión no puede ir más allá de cierto límite de aquello que es vivido y obedecido en cuanto es entendido. Por supuesto, ninguna otra obra tiene tal exigencia. Comencé diciendo que esta es una advertencia profética y en ella incluyo la afirmación de que para traducir un libro que fue inspirado, el traductor que quiere cumplir cabalmente su idea de verterlo de una lengua a otra, requiere conocer no solo el texto, sino el autor. No es posible, no cabe aquí la teoría de la muerte del autor, que afirma que cuando un autor finaliza un texto, este deja de pertenecerlo porque pasa a disposición de la cultura y cada persona lo asimilará de distinta forma, sufrirá distintas interpretaciones. Y cada texto que leemos es recopilación y reinterpretación de otros. Yo digo en respuesta, ciertamente cuando definimos la Biblia como la palabra de Dios en las palabras de los hombres, vemos, ya dijimos, muchos autores son anónimos, pero el autor primario de la Biblia es Dios. Es un autor al que no podemos dar por muerto en ningún sentido y dejar esta verdad como un hecho secundario e incluso prescindible en el afán de justificar cualquier interpretación que determine una traducción sería casi blasfemo por decirlo menos. ¿Implicaría esto que un creyente está imposibilitado para realizar una traducción de la Biblia? Académicamente la respuesta es no está imposibilitado. Sin embargo, en la discusión teológico-filológica, el creyente asume como postulado fundamental o axioma la inspiración de esta colección de textos. Ha de partir de la inspiración como dato axiomático. De lo contrario, no pasará más allá del ámbito de la traducción aplicable a cualquier obra. Ciertamente, los métodos críticos aplicados a la Biblia, como al resto de la literatura, fueron fecundos, pero por supuesto no agotan la hondura y el manantial del que se requiere beber para la traducción de un texto inspirado divinamente. Cuando alguien maneja un automóvil, sigue ciertas reglas, pero son ante todo sus sentidos e intuición los que lo salvan de estrellarse. Igualmente, en el caso de la traducción bíblica, no hay reglas o rutinas que garanticen la corrección, porque para traducir un texto tal se requiere que vaya por medio de la existencia entera que en la literatura medio oriental antigua se llamaba corazón. La traducción es arte, discernimiento y creatividad para aquel que está lleno del Espíritu Santo, autor de la palabra. Si esa inspiración la debemos al Espíritu Santo, tenemos la ingente necesidad de estar rendidos a Él para ser inundados de su amor. Y como dije también, para comprender la carta de amor desde esa vivencia profunda. La primera carta de Pedro afirma que ninguna profecía es de interpretación privada y San Juan dice que tenemos la unción del Santo. Ambos textos proveen la base para entender que la tarea de traducción no es necesariamente individual, sino que ha de hacerse como comunidad y cuerpo vivo. Como decía Aurelio Flavio Casiodoro, fundador del Vivarium, ¿cuántos filósofos no consiguieron llegar a la fuente de la sabiduría? Por otra parte, muchos de nuestros padres que eran eruditos en las letras del mundo, pero también permanecieron en la ley del Señor, llegaron a la verdadera sabiduría. Este permanecer en la ley del Señor es preocupación última y disposición a la obediencia feliz. Cierro con esta advertencia. La humanidad tiene que tomar una decisión. Se hunde más en el relativismo irracionalista u opta por afirmar su ser individual y social en el fundamento ontológico del amor
logos, ethos, diké, dinamis. Va a llegar el día en que las Biblias debidamente traducidas sean prohibidas sobre texto de los derechos humanos, que se intente borrar de los textos y de la historia los pasajes que se califiquen de patriarcales, homófobos, misóginos o antiliberadores. Y así como alguna vez en El Vecino del Norte se publicó una Biblia para esclavos, de donde se habían suprimido los pasajes peligrosos, ahora se cambian palabras para hacer de Dios una mujer o un multigénero queer. La sociedad progresista paradójicamente camina hacia el fascismo y toda nota discordante será acallada. La Biblia ha sido por esencia un libro perseguido y por tanto no dejará de serlo nunca. Así que los traductores e intérpretes consecuentes con el texto deben asumir el precio, si es necesario, del martirio. Si la Biblia es la norma de fe y en tanto que su contenido esencial es la revelación, ella es fundamento y por tanto coincide con los principios éticos, con los derechos y deberes fundamentales objetivamente válidos, sobre cuya base se exige en sentido realmente racional y moralmente legítimo la realización de justicia, igualdad y emancipación, y que representen a su vez el fundamento normativo de toda crítica posible hacia todo sistema existente de normas y valores, lo cual es absolutamente incompatible con la teoría de que cada quien lea y entienda lo que quiere con tal que se sienta emancipado. Traduciremos, seducidos por el canto de las sirenas, desde el principio procedente de la Torre de Babel, en lenguajes que no tienen comunicación entre sí debido a su abandono de logos que nos es común, o traduciremos desde Pentecostés, donde a pesar de los idiomas hay un Espíritu Santo que llena al proclamador y respalda el mensaje para crear comunidad. Tenemos la conferencia magistral a cargo del filósofo teólogo Cristian Gómez, a quien le pedimos que pase al frente para otorgarle su presente reconocimiento. Cuando iniciábamos el Congreso, expresábamos con profunda emoción que nos embarga que estamos a 20 años de un recorrido que no ha sido sencillo, pero que mantiene firme a Maná hasta este momento. Y en esta tarde, en nombre de la Asamblea de Asociados, en nombre de la comunidad de colaboradores del Museo de la Biblia, queremos entregar un reconocimiento a su fundador y actual presidente, que a la letra indica lo siguiente. La Asociación Civil Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, otorga el presente reconocimiento al filósofo y teólogo Cristian Gómez Macías, fundador de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, por su incesante y comprometida labor en favor de la preservación y difusión del texto más traducido, amado y perseguido en el mundo, desde su estudio bibliográfico, histórico, científico, teológico y filosófico, que ha contribuido a la tolerancia, pluralidad de pensamiento y desarrollo cultural trascendente de la sociedad.
Una cita del libro de Daniel en su capítulo 12, verso 3, reza lo siguiente: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como estrellas por siempre jamás. Ciudad de México, 1 de agosto del 2020. Muchas gracias. Para finalizar, ir cerrando este cuarto día y último de conferencias de mesas temáticas, la directora, licenciada Arely Hernández, nos hace presente sus conclusiones. Gracias a todos los participantes y ponentes. Hemos caminado por un arduo recorrido en estos 4 días de jornadas muy enriquecedoras, con conferencias magistrales y temáticas que seguramente continuarán siendo profundamente fructíferas para la reflexión y el quehacer traductológico. Para el siglo V después de Cristo, es posible atestiguar una de las polémicas cuyo centro sigue siendo vigente y fructífero en tanto que manifiesta la dialéctica, teología, filología que caracteriza al texto sagrado. El gran filólogo Jerónimo de Estridón marcaría la pauta en siglos posteriores de la imperiosa necesidad de volver a las lenguas de origen para la labor del biblista, y él mismo signó el perfil del traductor como el hombre de las 3 lenguas. Lejos de valoraciones apasionadas, la obra de Jerónimo como hito literario configura un espacio de reflexión para la historia de la literatura y de la filosofía. El ejercicio de traducción en el presente nunca ha de desdeñar ese periodo de la historia ni la huella de su legado cultural. Los reformadores del siglo XVI, en consecuencia con sus postulados, realizaron tenaces esfuerzos por traducir la Biblia a las lenguas locales en un lenguaje comprensible para todo creyente, lo que implicó el desafío, en el caso del doctor Martín Lutero, de realizar una traducción a un idioma no estandarizado, enfrentándose con ello al reto de hacer comprensible las escrituras a las variantes dialectales del alemán del siglo XVI, tarea de la cual hay mucho que estudiar y rescatar para enfrentar la vigente necesidad de realizar traducciones a lenguas autóctonas no estandarizadas. Mediante su labor, el doctor Lutero se constituyó en el primer traductor que orientó su versión a la lengua meta, por lo que no privilegió la literalidad sobre la inteligibilidad y natural de la lengua destino, lo que se puede advertir sobre todo en las secciones poéticas de su traducción. Mientras que en 1534 veía la luz la traducción completa de la Biblia al alemán desde las lenguas de origen, en tierras amerindias, había comenzado la formación indígena con la enseñanza del latín como eje de las letras clásicas, consolidando así en 1533 el Imperial Colegio de la Santa Cruz, con singular éxito en lo que ahora es la Ciudad de México. La prohibición de la traducción a lenguas vernáculas por el catolicismo romano
casi borra los testimonios de esta labor realizada, cuyos vestigios ahora son un legado que la labor traductológica a lenguas autóctonas no puede eludir. El resurgimiento de esta tarea a principios del siglo XX con la figura central de Guillermo Cameron Townsend muestra un claro entendimiento del desarrollo cultural que los valores universales que emanan del texto bíblico aporta a toda sociedad. Por lo que este quehacer, lejos de tener fines proselitistas o sectarios, tuvo como motor el desarrollo cultural trascendente de las comunidades locales en el reconocimiento del valor espiritual, cultural y social que les enriquece mediante el encuentro con el mensaje objetivo y los vehículos culturales mediante los cuales este mensaje se da en el texto bíblico. De ahí la exitosa función de las escuelas bilingües que para 1936 crecían también con singular éxito. A 100 años del resurgimiento de esta tarea, sin duda es necesario dimensionar los desafíos que ella impone y las amenazas a las que ha de hacer frente. Toda labor traductológica requiere una reflexión constante sobre los principios en los que sustenta su labor y los procesos que legitima. El peligro de suponer que en la traducción del texto bíblico se puede prescindir de la teología es inconsecuente con lo que las monumentales obras de traducción bíblica nos han legado, es decir, traducciones tan influyentes como la Septuaginta, la Vulgata Latina, la de Lutero, la de Casiodoro de Reina, la labor misma de traducción de Cameron Townsend al Cachiquel, son lo que son precisamente por la teología subyacente que les permitió comprender el mensaje y transmitirlo con claridad y vehemencia. La aventura editorial de la Biblia del Oso nos muestra un ejemplo de que al traductor que ha de lograr una buena traducción, ha de irle la vida en ello. En tanto que es él quien guía esta labor, como se señalaba recientemente, no de manera arbitraria ni contradictoria, por supuesto, ni obviando al intelecto ni las ciencias bíblicas, pero sí desde un recorrido interior que se vuelve conciencia del mensaje central del texto bíblico y que sobre todo le transforma existencialmente como traductor. Las teorías relativistas en el campo de los estudios literarios, lingüísticos, antropológicos, hermenéuticos y traductológicos plantean al traductor la ineludible necesidad de comprender los supuestos que en ella subyacen y de advertir que el logos, como centro del cual dan testimonio las escrituras, dado al hombre primeramente como verdad que éste puede enunciar, como verdad que guía, y el logos como estructura del ser que se brinda a su creación en aras de la plena realización de sus criaturas, es asimismo razón práctica que ha de orientar e integrar el quehacer traductológico. Queremos agradecer a cada uno de ustedes haber dispuesto estos 4 días para recorrer y caminar juntos esta trayectoria que sin lugar a dudas ha detonado un encuentro profundo que fortalece la comunidad tanto de investigadores, de traductores, de personas interesadas y lectoras del texto bíblico que nos ha hermanado en estos 4 días de camino. Queremos agradecer en nombre de Maná
su fina atención y nuestro deseo de que podamos seguir fortaleciendo esta comunidad como un espacio de tolerancia, de reflexión profunda y seria en torno al texto más difundido, más traducido, más amado, pero también el más perseguido en la historia. Muchas gracias.